Ponte de rodillas y pon las manos detrás de la cabeza, o te volaré los sesos en todo este césped impecable. Estas no eran las palabras de un criminal en la oscuridad de la noche, sino de un oficial de policía a plena luz del día, con su arma presionada firmemente contra la sien de un hombre parado en su propio porche. La exigencia del oficial no era la licencia ni el registro. Era una cuota de protección comunitaria de 1,000 lalices. Para salvar su vida, el hombre pagó. Una calma fría y calculada se apoderó de él mientras el oficial se alejaba, satisfecho y victorioso. Ese oficial no tenía ni idea de que no acababa de extorsionar a un ciudadano cualquiera. Le había declarado la guerra al mismísimo ejército de los Estados Unidos. ¿Alguna vez has visto a un abusador recibir su merecido? ¿Desde dónde lo ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete porque no te querrás perder la épica caída que viene a continuación. El sol de la mañana del sábado brillaba con fuerza, proyectando un resplandor brillante sobre los cuidados jardines de Oak Creek Estates. Era el tipo de vecindario donde el silencio era una declaración, interrumpida solo por el zumbido de las cortadoras de césped eléctricas y las risas lejanas de los niños en los jardines traseros, impecablemente cuidados. Para el oficial Dean Miller, este silencio era el sonido del orden, de un mundo en orden, su mundo. Desde su propio jardín, perfectamente delineado, observó el enorme camión de mudanzas estacionado al otro lado de la calle. Era una intrusión indeseada, una mancha en el lienzo, por lo demás perfecto, de su comunidad. Tomó un largo sorbo de café. La amargura en su lengua coincidía con la de sus entrañas. La familia que se mudaba era negra. No era solo que fueran negros. Era su porte. Era alto, con una complexión imponente, y se movía con una economía de movimientos que a Miller le resultaba profundamente inquietante. Vestía una sencilla camiseta verde oliva, de esas que Miller asociaba con tiendas de excedentes militares y pantalones cargo. No parecía encajar en ese lugar. La gente como él no vivía en casas que costaban más de $1,000,000. No conducían la elegante camioneta negra que ahora estaba estacionada en la entrada. En sus 36 años de vida y 12 años en la policía, Miller había desarrollado un agudo sentido de cuando las cosas estaban fuera de lugar. Y este hombre en este barrio era una sirena estridente. Algo no va bien, murmuró Miller para sí mismo, dejando su taza en la barandilla del porche. Lo había visto cientos de veces. Llega un nuevo grupo, se instala, y sin darte cuenta, el barrio empieza a decaer. No iba a permitir que eso pasara aquí. Este era su santuario. El lugar que se había ganado con su placa y su vigilancia. Era el guardián de esta comunidad, tanto en servicio como fuera de él. Decidió que era hora de establecer las reglas básicas. Desenfundó su arma de servicio en la cadera. Nunca estaba realmente fuera de servicio y la guardó en la parte trasera de sus vaqueros, sintiendo el frío metal de su familiar comodidad contra su piel. Cruzó la calle con paso decidido. Su portón irradiaba una autoridad que sentía que le pertenecía por derecho de nacimiento. El hombre dirigía a los de la mudanza, señalando una caja de aspecto pesado. Se detuvo al ver a Miller acercarse, con expresión neutra e indescifrable. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre con una voz baja y firme de barítono. Inmutable. Eso solo fue suficiente para rechinarle los dientes a Miller. Estaba acostumbrado a cierto nivel de respeto y al reconocimiento inmediato de su poder, incluso vestido de civil. Dean Miller, dijo, sacando un poco el pecho. Vivo al otro lado de la calle, y lo que es más importante, soy policía del Departamento de Policía de Oak Haven. Soy quien mantiene este barrio seguro. Dejó que las palabras flotaran en el aire, una amenaza clara y tácita. El hombre simplemente asintió. Marcus Jackson. Mucho gusto. No ofreció más información. Ninguna explicación de su presencia. Ningún intento de justificar su existencia en el mundo perfecto de Miller. El silencio se hizo denso e incómodo. Miller sintió la necesidad de llenarlo, de retomar el control. Mire, señor Jackson, comenzó, con un tono cargado de condescendencia.
Esta es una comunidad muy exclusiva. Aquí tenemos ciertos estándares. La gente se conoce. Tenemos un sistema para asegurar que todo siga igual. Miró a Jackson de arriba abajo, fijándose de nuevo en la camiseta de estilo militar. No recibimos muchos inquilinos ni residentes temporales. No soy inquilino, respondió Jackson con calma, sin apartar la mirada de Miller. Soy el dueño de la casa. La declaración se presentó como un simple hecho, pero a Miller le pareció un desafío, la audacia. Claro, se burló Miller. Mira, voy a necesitar un comprobante de domicilio, una escritura, una factura de servicios públicos, algo con tu nombre y esta dirección. La exigencia era ilegal, una flagrante extralimitación de su autoridad, y él lo sabía. Pero era una prueba, una forma de ver hasta dónde podía llegar, de ver si este hombre conocía su lugar. La expresión de Jackson no cambió, pero una nueva quietud lo invadió. La clase de quietud que tiene un depredador justo antes de atacar. ¿Está actuando en calidad de oficial ahora mismo, agente Miller? La pregunta fue precisa, directa. No fue la reacción que Miller esperaba. Esperaba ira, miedo o un intento torpe de obedecer. Esto era diferente. Esto era analítico. Siempre actuó en beneficio de la seguridad de esta comunidad, replicó Miller con creciente frustración. Ahora, ¿me va a mostrar los documentos o tenemos algún problema? No tenemos ningún problema, dijo Jackson, bajando un poco la voz y volviéndose más fría. Tú, sin embargo, estás a punto de tener una si sigues haciendo exigencias ilegales. Miller sintió un arrebato de ira. ¿Quién se creía este tipo que era? Bueno, intentémoslo de otra manera, dijo Miller, acercándose, invadiendo el espacio personal de Jackson. Por aquí, los residentes contribuyen a un fondo de protección comunitaria. Es una cuota voluntaria, por supuesto, pero todos la pagan. Garantiza un cierto nivel de servicio por parte de las fuerzas del orden locales. Mantiene los tiempos de respuesta rápidos y las patrullas frecuentes. Sonrió con sorna. Piénsalo como una póliza de seguro. $1,000 suelen cubrirlo durante el primer año. La extorsión quedó al descubierto, cruda y directa. Estaba retando a Jackson a negarse a darle la excusa que tanto ansiaba. Los ojos de Jackson, oscuros y sin pestañear, lo atravesaron con la mirada. Miller acababa de trazar una línea en la arena, sin darse cuenta de que estaba en el lado equivocado. Marcus Jackson se había enfrentado a hombres mucho más peligrosos que el oficial Dean Miller. Había mirado fijamente a los ojos de los caudillos en aldeas polvorientas y soleadas, y negociado con insurgentes mientras la amenaza de explosivos ocultos flotaba en el aire. Había aprendido a lo largo de 25 años de servicio condecorado en el ejército de los Estados Unidos, que el verdadero poder no residía en el volumen de la voz ni en la arrogancia al caminar, sino en la firmeza de la determinación. Reconoció a Miller exactamente como lo que era. Un tirano mezquino, un matón cuya autoridad era un frágil caparazón construido sobre el miedo ajeno. Y el coronel Marcus Jackson no tenía miedo. Sostuvo la mirada del oficial, dejando que la absurda exigencia de una tarifa de protección flotara entre ellos. No se inmutó. No alzó la voz. Simplemente procesó la información con el mismo análisis imparcial que aplicaría a la posición táctica del enemigo. El objetivo estaba claro. Miller intentaba establecer su dominio mediante la intimidación y la extorsión ilegal. La respuesta apropiada fue igualmente clara. Un rechazo firme e inequívoco a su premisa. No, dijo Jackson. La palabra no fue gritada. No fue debatida. Fue pronunciada como un hecho definitivo e innegociable. Tan sólido e inamovible como quien la pronunció. La sonrisa de Miller se desvaneció, reemplazada por un destello de incredulidad. Estaba tan acostumbrado a que su autoridad no fuera cuestionada, sobre todo en este barrio, que la simple negativa de una sola palabra pareció provocarle un cortocircuito. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tartamudeó como si hubiera oído mal. Dije, no.
repitió Jackson, sin cambiar de tono. Pago mis impuestos. Esa es mi contribución a las fuerzas del orden. No te pagaré ni un solo perfume por un fondo de protección inventado. Además, no tienes derecho legal a exigir mis documentos privados sin causa probable. Y estás completamente fuera de tu jurisdicción al realizar cualquier tipo de investigación oficial fuera de servicio en mi propiedad privada. Cada frase fue un mazazo de lógica y derecho, desmantelando la autoridad de Miller pieza por pieza. Jackson no solo se negaba, sino que educaba. Estaba estableciendo los límites legales precisos que Miller acababa de saltar con pértiga. Los trabajadores de la mudanza habían hecho una pausa en su trabajo, percibiendo el cambio de tensión, y sus miradas se movían rápidamente entre los dos hombres. El aire, antes lleno de los sonidos cotidianos de la mudanza, ahora estaba cargado de confrontación. El rostro de Miller empezó a sonrojarse, y una oleada de rojo le subió por el cuello. Estaba siendo desafiado, incluso sermoneado, por la misma persona a la que había intentado poner en su lugar. Era un cambio de actitud intolerable. ¿Te crees abogado?, preguntó Miller con desdén, intentando recuperar el equilibrio. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más con tu elegante camioneta y tu enorme casa y hacer como si las reglas no te afectaran? Déjame explicarte cómo funcionan las cosas en la vida real. Señaló con el dedo el pecho de Jackson. A la gente que coopera, que muestra respeto, le resulta más fácil la vida. A la gente que quiere ser difícil, que quiere citar la ley como si fuera una especie de abogado de la cárcel, le suelen pasar cosas. Malentendidos, incidentes desafortunados. Era una amenaza apenas disimulada, la clásica táctica agresiva de un funcionario corrupto. Jackson ni siquiera pestañeó. ¿Me está amenazando, agente Miller?, preguntó con una voz aún inquietantemente tranquila. La pregunta era una trampa, y Miller cayó en ella. Te estoy dando un consejo, espetó Miller, subiendo el volumen y el tono de voz. Intento ayudarte a entender la situación, pero no me escuchas. Estás siendo arrogante, y no tolero la arrogancia en mi barrio. Jackson retrocedió medio paso, un movimiento sutil y deliberado que creó una clara línea de demarcación en el felpudo de su porche. Era un gesto simbólico. Tú eres el intruso aquí. Mi comprensión de la ley es perfecta, dijo Jackson. Estás cometiendo coacción e intento de extorsión bajo la apariencia de la ley. Eso es un delito federal. Ahora te doy un consejo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Cruza la calle de vuelta a tu casa. Olvídate de esta conversación. No vuelvas a acercarte a mí, ni a mi familia. Esta es tu única advertencia. La audacia fue impresionante. Miller sintió la sangre latirle en los oídos. Le advertía, un agente de la ley. Miró la camisa verde oliva de Jackson, su postura tranquila y disciplinada, y de repente una teoría odiosa floreció en su mente. Es exmilitar. Se cree un tipo duro porque estuvo en uno o dos destinos. Cree que eso le da derecho a faltarle el respeto a la verdadera autoridad aquí en casa. Esta constatación no lo previno. Lo enfureció aún más. Hizo que la confrontación fuera personal. Ya no se trataba solo de un nuevo vecino. Se trataba de poner a un supuesto soldado en su lugar, de demostrarle quién estaba realmente al mando. El único que da advertencias aquí soy yo, gruñó Miller, llevando la mano instintivamente a la parte trasera de sus vaqueros, donde reposaba el frío acero de su arma. Y se te acaban de acabar. Pedí tus papeles y tu contribución. Te negaste. Ahora te resistes. Estás obstruyendo. Me pregunto qué más encontraré si decido echar un vistazo más de cerca a ese camión de mudanzas tuyo. Sonrió entonces con una expresión cruel y triunfante. Creía haber encontrado por fin la palanca adecuada, la amenaza que rompería la exasperante compostura de aquel hombre. Se equivocaba. Acababa de cruzar la línea final, una línea que no existía en un porche, sino entre una sociedad de derecho y el brutal caos de la tiranía.
Y Marcus Jackson había pasado toda su vida defendiendo esa postura. En el instante en que la mano del oficial Miller se acercó a su arma, el cálculo interno del coronel Jackson cambió al instante. La situación pasó de una confrontación verbal con un policía corrupto a una amenaza directa e inminente a su vida. Su cuerpo se tensó, no de miedo, sino de preparación. Su entrenamiento, perfeccionado durante décadas en los entornos más peligrosos del mundo, tomó el control. Registró cada detalle. El ángulo del sol, la posición de los trabajadores de la mudanza, que ahora estaban congelados en su sitio, la distancia hasta la puerta abierta de su casa, el tic nervioso que se formaba en el rabillo del ojo de Miller. Ya no era solo un propietario, era un soldado que evaluaba a un actor hostil. «Está cometiendo un grave error, oficial», dijo Jackson en voz baja y firme. Un último intento por calmar la situación. Pero Miller estaba demasiado perdido, arrastrado por una oleada de su propia rabia y orgullo herido. Era un animal acorralado, y la única forma que conocía de reaccionar era morder. «El único error fue que creíste que podías responderme», gruñó Miller, y con un movimiento ágil sacó la Glock negra de la cintura de sus vaqueros. El clic del seguro al quitarse fue anormalmente fuerte en la tranquila calle suburbana. Los de la mudanza se quedaron sin aliento. Uno de ellos dejó caer una caja de libros con un golpe sordo. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Miller era una máscara de furia pura, con los ojos abiertos e inyectados en sangre. Estaba bajo el efecto de la oleada de poder, del control absoluto que le otorgaba empuñar un arma. Dio el último paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, y presionó con fuerza el cañón frío y duro de la pistola contra la sien derecha de Jackson. El metal fue un golpe gélido contra su piel. «Yo dirijo este pueblo», siseó Miller, con la voz temblorosa por una mezcla de adrenalina y odio. «Y vas a aprender cuál es tu lugar ahora mismo». Jackson permaneció inmóvil, como si fuera prenatural. Su mente era un torbellino de acción y contraataque. Podría desarmar a Miller en menos de 2 segundos. Calculó los movimientos, desvió el arma, golpeó la garganta, le rompió la muñeca. Podría acabar con la amenaza decisivamente, pero también calculó las consecuencias. Un altercado físico, un policía muerto o herido en el jardín de su casa en su primer día en una ciudad nueva. Sería una pesadilla legal, un circo mediático, su palabra contra un policía muerto. Incluso con los de la mudanza como testigos, la historia podría ser tergiversada. Un hombre negro agresivo ataca a un policía. Había visto esa historia miles de veces. Nunca terminaba bien para el hombre negro, por muy justificadas que fueran sus acciones. Había una mejor manera, una estrategia más estratégica. El juego a largo plazo. «Arrodíllate», gruñó Miller, presionando con más fuerza el arma contra el cráneo de Jackson. «Ponte de rodillas y pon las manos detrás de la cabeza, o te vuelo la cabeza sobre este césped impecable». Jackson miró a Miller a los ojos. No vio razón ni control. Vio a un hombre que había perdido completamente el control. Un hombre capaz de apretar el gatillo simplemente porque su ego se lo exigía. Rendirse no era una opción. Una pelea física era demasiado arriesgada. Eso solo dejaba una opción táctica. Sumisión temporal para asegurar una victoria a largo plazo. «No hay necesidad de esto», dijo Jackson, con una voz que demostraba control, incluso con una pistola apuntándole a la cabeza. Levantó lentamente las manos, con las palmas abiertas, señal universal de no agresión. «Querías la cuota de protección de $1,000. Puedes quedártela». La oferta pareció sorprender a Miller. Era la victoria que anhelaba, pero estaba tan absorto en su ira que no esperaba conseguirla. Dudó, con el arma aún presionada contra la sien de Jackson. «¿Crees que puedes comprar tu salida ahora?», se burló, aunque la oferta claramente había mermado su impulso asesino. «No se trata de comprar mi salida», dijo Jackson, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. «Se trata de ser un buen vecino». «Tenías razón. Fui arrogante.
Soy nuevo aquí y no entiendo cómo funcionan las cosas. Permíteme corregir mi error. Fue una mentira estratégica, una maniobra verbal diseñada para alimentar el frágil ego de Miller y darle la victoria que tanto necesitaba. A Jackson no le costó nada más que unas palabras, y con eso lo conseguiría todo. Miller entrecerró los ojos, buscando una treta. Pero la expresión de Jackson era de una rendición sincera, aunque reticente. «Cógelo», ordenó Miller con un gruñido bajo y sin movimientos bruscos. Retrocedió medio paso, pero mantuvo el arma apuntando directamente al pecho de Jackson. Jackson asintió lentamente. «Está en mi billetera, en el bolsillo trasero. Voy a cogerlo ahora, muy despacio». Se movió con lentitud deliberada y exagerada, narrando cada una de sus acciones. Metió la mano en la espalda, sacó una gruesa billetera de cuero y la abrió. Contó metódicamente 10 billetes nuevos de $100. Durante todo el tiempo, sintió el agujero imaginario que el cañón de la pistola de Miller le quemaba en el esternón. Le ofreció el dinero. Aquí, $1,000 para el Fondo de Protección Comunitaria. La mirada de Miller iba del dinero al rostro de Jackson y viceversa. Le arrebató los billetes de la mano a Jackson, con movimientos bruscos y agresivos. Rápidamente se guardó el dinero en el bolsillo. Por un instante, se quedó allí de pie, respirando con dificultad, con las armas aún apuntadas. Había ganado. Había conseguido el dinero y la sumisión que ansiaba. Una sonrisa triunfante y petulante se dibujó lentamente en su rostro. Le había demostrado a este nuevo vecino quién mandaba. «¿Ves?», dijo Miller, bajando finalmente la Glock. «¿Tan difícil fue? Aprendiste rápido. Me gusta». Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más, cruzando la calle como si acabara de terminar una conversación informal. Jackson estaba en su porche, sin los $1,000, con la marca del cañón aún levemente en la piel. Observó a Miller hasta que desapareció dentro de su casa. La calma fría y calculada que había sentido antes regresó, pero ahora se había forjado en algo más duro, más agudo. Esto no había terminado. Era el principio. El oficial Miller creyó haber cerrado un trato. En realidad, acababa de firmar su sentencia de muerte. Al cerrarse la puerta principal de la casa del agente Miller, la ilusión de tranquilidad en los suburbios volvió a su lugar. Los de la mudanza, que habían quedado paralizados como estatuas, volvieron a moverse con cautela, lanzando miradas preocupadas a Marcus Jackson. Uno de ellos, un hombre corpulento de rostro amable, dio un paso al frente con cautela. «Señor, ¿está bien? Lo vimos todo. Podemos llamar a la policía». Jackson levantó una mano, deteniéndolo. La ironía de la sugerencia era casi risible. «Llame a la policía». La policía acababa de irse. «Estoy bien», dijo Jackson, con una voz de calma que parecía imposible dadas las circunstancias. Y le agradecería que no llamara a nadie todavía. «Por favor, siga con su trabajo. Yo me encargo de esto». El hombre dudó. Luego asintió, claramente tranquilizado por la firmeza de Jackson. Se volvió hacia la camioneta y los sonidos de movimiento se reanudaron, aunque más silenciosos que antes. Jackson entró en su nueva casa vacía. El olor a pintura fresca y alfombra nueva inundaba el aire. Se suponía que este sería un lugar de paz, un hogar donde finalmente podría relajarse después de toda una vida de servicio. En tan solo 10 minutos, se había convertido en un campo de batalla. Pero Jackson era un hombre que se sentía cómodo en los campos de batalla. Caminó por las habitaciones resonantes, con pasos seguros y firmes. No estaba enojado. La ira era un lujo, una emoción que nublaba el juicio y conducía a errores tácticos. Lo que sentía era una determinación fría y pura. Se había presentado un problema, y ahora sería desmantelado sistemáticamente. Dejó de lado su celular personal, que estaba sobre una caja etiquetada como cocina.
Entró en la habitación que había designado como su oficina en casa. De una maleta Pelican reforzada, uno de los primeros objetos que había traído a casa, sacó un segundo teléfono. Era un dispositivo negro anodino, pero era un STU-3, una unidad de comunicaciones seguras con cifrado de grado militar. No tenía aplicaciones de redes sociales, ni juegos, ni cámara para selfies. Tenía un único propósito: proporcionar un enlace seguro con la organización militar más poderosa del planeta. Recorrió la lista de contactos preaprobados, con el pulgar sobre una sola entrada. Vigilancia del JGSS. El oficial de vigilancia del Estado Mayor Conjunto, un puesto disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a cargo de un oficial superior en el Centro de Mando Militar Nacional, el corazón operativo del Pentágono. Llamar a este número no era una tarea fácil. Presionó el botón de llamada. La comunicación se conectó casi al instante. El JGSS lo vigilaba. El coronel Anderson hablaba. La voz al otro lado era nítida, profesional y atenta. «Coronel Anderson, le presento al coronel Marcus Jackson», dijo Jackson, con su propia voz, igualando el tono profesional. «Necesito reportar una amenaza directa contra un oficial superior y solicitar el inicio de un protocolo de seguridad personal». Hubo una pausa seguida del leve sonido de un teclado. El oficial de guardia consultaría el expediente de Jackson al instante. Verían su rango, su asignación actual, su autorización de seguridad y su ubicación. «Colonel Jackson, señor, autenticado», respondió Anderson con una nueva urgencia en su voz. «Por favor, infórmeme sobre la naturaleza de la amenaza». Jackson estaba de pie junto al gran ventanal de su nueva oficina, mirando la casa del oficial Miller al otro lado de la calle. Parecía tan normal, tan tranquila. Aproximadamente a las 11:30 hora local, fui abordado en mi residencia principal por un individuo que se identificó como el oficial Dean Miller, del Departamento de Policía de Oak Haven. El oficial estaba fuera de servicio, pero armado. Me hizo varias exigencias ilegales que rehusé. Luego, agravó la situación sacando su arma reglamentaria, apuntándomela a la cabeza y amenazándome de muerte. Hizo una pausa para asimilar la descripción clínica. Para calmar la amenaza inmediata, accedí a su exigencia de un pago de $1,000 en efectivo. El oficial ya regresó a su residencia, ubicada justo enfrente de la mía. El silencio, al otro lado de la línea, era profundo. El coronel Anderson probablemente estaba asimilando la impactante absurdidad del informe. Un coronel del ejército de E.U., un hombre que asesoró a generales y ayudó a definir la política de seguridad nacional, fue retenido a punta de pistola y extorsionado en su propio jardín por un policía local. Señor, confirmo que fue extorsionado bajo coacción por un agente de la policía local que lo amenazó con fuerza letal. Correcto, dijo el coronel Jackson. El autor es mi vecino de al lado. Representa un riesgo de seguridad constante e impredecible. Entendido, señor, dijo Anderson, mientras el sonido de su teclado se hacía cada vez más intenso. Estamos iniciando el protocolo 79. Se notificará de inmediato a la oficina del secretario del Ejército. Se conectará a la División de Investigación Criminal del Ejército. Se enviará una investigación formal al órgano de gobierno local en 1 hora. ¿Necesita un destacamento de seguridad inmediato en su ubicación? Jackson lo consideró por un momento. El protocolo 79 era un asunto serio. Fue diseñado para situaciones en las que el personal militar de alto rango era blanco de amenazas creíbles, ya fueran terroristas, agentes extranjeros o, en este caso, un policía corrupto. Negativo por el momento en cuanto al equipo de seguridad, el coronel Jackson dijo: «No creo que el sujeto sepa quién soy. Preferiría mantener un perfil bajo hasta que C pueda hacer su evaluación inicial. Una presencia militar visible podría comprometer la investigación». Entendido, señor. Perfil bajo.cd. Probablemente enviará un equipo de campo desde la base más cercana. Se espera contacto en 24 horas.
Nos encargaremos de toda la comunicación interinstitucional desde aquí. Por favor, mantenga la atención situacional e informe de inmediato de cualquier nuevo contacto con el sujeto. Lo haremos, dijo Jackson. Jackson fuera. Terminó la llamada y dejó el teléfono seguro sobre el escritorio. Volvió a mirar por la ventana. Una cortina en la casa de Miller se movió. Lo estaban observando. Jackson no se movió. Simplemente se quedó allí, como un centinela silencioso. Miller creía tener el poder. Creía que su placa y su pistola lo convertían en la máxima autoridad de la calle. No tenía ni idea de lo que acababa de descubrir. Había metido la pata, completamente inconsciente de que ese nido era el Pentágono. Y todo el peso del ejército de los Estados Unidos estaba a punto de caer sobre su mundo perfecto y ordenado. La llamada se había hecho, todo estaba en marcha, y para el oficial Dean Miller, el tiempo corría. Al otro lado de la calle, Dean Miller descorrió la cortina de su sala y sonrió con suficiencia. Podía ver a su nuevo vecino de pie en la ventana, una silueta oscura contra la habitación vacía. Mirándome fijamente. ¿Estás bien? Mira todo lo que quieras. Ya sabes quién manda ahora. Sintió una oleada de profunda satisfacción, una mezcla embriagadora de poder y reivindicación. Los $1,000 en su bolsillo eran como un trofeo, un símbolo tangible de su victoria. Se había enfrentado a este arrogante recién llegado, al supuesto tipo duro, y lo había doblegado, lo había hecho pagar. Era el comienzo perfecto del fin de semana. Su compañero, el agente Rick Jennings, llegaría en cualquier momento. Debían ir a un bar deportivo a ver el partido. Miller estaba deseando contarle la historia. La adornaría, por supuesto, pintando al nuevo como una especie de matón corpulento y agresivo que hablaba sin parar, actuaba de forma sospechosa y prácticamente pedía a gritos una paliza. Él, el agente Miller, había demostrado una notable moderación, calmando la situación con mano firme, pero profesional. Los $1,000 no los mencionaría. Era su bonificación privada, un pequeño impuesto por la falta de respeto. Sonó el timbre. Era Jennings, un oficial joven y flacucho que observaba a Miller con una mezcla de asombro y admiración nerviosa. «Oye, ¿listo para ir?», preguntó Jennings entrando. «Casi», dijo Miller cerrando la puerta. «No te vas a creer el día que estoy teniendo». Llevó a Jennings a la cocina, sacó 2 cervezas del refrigerador y le dio una a su compañero. «Así es el nuevo vecino», comenzó Miller, apoyado en la encimera. «Se mudó esta mañana. Enseguida mi instinto me dice que algo no va bien. Un tipo grande, con problemas de actitud. Viste uniforme militar como si acabara de salir del campo de batalla». «¿Sí? ¿Qué hiciste?», preguntó Jennings, con los ojos como platos. Le encantaban las historias de Miller. Siempre eran mejores que la aburrida realidad de sus patrullas diarias. «Hice mi trabajo», dijo Miller, dando un largo trago a su cerveza. «Me acerqué a presentarme, ya sabes, como vecino y como agente de la ley». El tipo se puso hostil enseguida. Empezó a hablar de sus derechos, a preguntarme si estaba de servicio, y todo el rollo. El típico ciudadano soberano. Era evidente que intentaba intimidarme. Hizo una pausa para darle un toque dramático. «Creo que podría estar preparando algún tipo de operación». El camión de mudanzas llevaba cajas militares de alta resistencia. Estaba nervioso. No me dijo qué contenían, ni hablar. Jennings respiraba completamente cautivado. Entonces, ¿qué pasó? Se puso agresivo. Miller mintió con naturalidad, entusiasmándose con su mentira. Empezó a inflar el pecho, a enfrentarse a mí. Identifiqué una clara amenaza. Me vi obligado a sacar mi arma para proteger a los agentes. Logré que se calmara y le expliqué que no toleramos ese tipo de comportamiento en Oak Creek. Se retractó enseguida en cuanto vio que hablaba en serio. Era una obra maestra de ficción, presentándose como el heroico policía que se enfrentaba a un sospechoso peligroso. «Deberías escribir un informe», dijo Jennings,
siempre diligente y siempre dispuesto a comprar el libro solo para cubrirse. Si este tipo causa problemas, serás el primero en aparecer en el expediente. Miller ya lo había considerado. Era el procedimiento habitual para abusadores como él: controlar la narrativa, presentar el primer informe, incriminar a la víctima como agresor. Cualquier denuncia posterior parecería una represalia. «Ya te llevo la delantera», dijo Miller con una sonrisa segura. Llevó a Jennings a su pequeña oficina en casa y se sentó frente a su computadora, iniciando sesión en el sistema de denuncias remotas del departamento. Empezó a escribir, leyendo sus palabras en voz alta para que Jennings las escuchara. Aproximadamente a las 11:30, yo, el oficial Miller, contacté con un nuevo residente en Oakwood Lane, 121. El individuo, un hombre afroamericano de gran tamaño, exhibía un comportamiento sospechoso y agresivo. Continuó detallando el enfrentamiento ficticio, presentando a Jackson como un sujeto volátil y poco cooperativo que se negaba a responder preguntas básicas. Describió cómo Jackson había usado un lenguaje corporal intimidante y había desafiado verbalmente su autoridad, obligándolo a desenfundar su arma en defensa propia. Tuvo cuidado de usar las palabras clave adecuadas, las frases que Asuntos Internos buscaba para justificar las acciones de un oficial. El sujeto no obedeció. Temiendo por mi seguridad, usó la mínima fuerza necesaria para calmar la situación. Describió el final del encuentro como cuando Jackson finalmente obedeció las órdenes verbales y se retiró a su residencia. No mencionó la pistola en la cabeza, la amenaza de muerte, ni la extorsión de $1,000, según la versión oficial del oficial Miller. Era un guardián vigilante que había neutralizado profesionalmente una posible amenaza para su comunidad. Él era el héroe. «Perfecto», dijo Jennings, asintiendo con aprobación. «Eso lo callará si intenta presentar una queja». Miller pulsó «Enviar». El informe ya estaba oficialmente en el sistema, una fortaleza digital de mentiras construida para protegerlo. Se sintió intocable. Se recostó en la silla, sintiendo el crujido de los billetes de $100 en su bolsillo. Tenía el dinero, la historia y el sistema de su lado. ¿Qué podía salir mal? Tomó las llaves del mostrador. «Muy bien, ya está», dijo con una amplia sonrisa. «Vamos a comprar unas alitas. Yo invito». Mientras salía por la puerta con su compañero, riéndose de su inventada historia de heroísmo, no se percató en absoluto del silencioso paquete de datos cifrados, que en ese preciso instante se transmitía desde el Pentágono a la oficina del administrador municipal de Oak Haven, una solicitud formal de toda la información relativa a un incidente que involucraba al oficial Dean Miller y residente de Oakwood Lane 121. El sistema que Miller confiaba tanto en su protección estaba a punto de ser desafiado por un sistema infinitamente más poderoso y completo de lo que jamás imaginó. En una oficina segura e insonorizada en el anillo E del Pentágono, el general Mark Peterson, subjefe del Estado Mayor del Ejército, leyó el informe resumido en su monitor por tercera vez. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos mientras se aferraba al escritorio. Un coronel, un hombre que él mismo había seleccionado para un puesto crucial en la dirección de operaciones del G-357, había sido retenido a punta de pistola por un policía local en un tranquilo pueblo suburbano. Era indignante, era inaceptable, era un insulto no solo a un excelente oficial, sino al propio uniforme. «¡Contácteme, General Consejo!», gritó en su ayuda. Momentos después, el principal abogado del ejército estaba en la línea de video segura. «Lea el informe rápido sobre el coronel Marcus Jackson», ordenó el general Peterson. Los ojos del abogado recorrieron su propia pantalla, su expresión pasando de la curiosidad profesional a la incredulidad, y luego a la ira fría. «Lo veo, general», dijo el abogado con voz sombría. «Se ha iniciado el protocolo 79. ¿Cuáles son sus órdenes?». El general Peterson se levantó y empezó a pasearse por su oficina. Las 4 estrellas en sus hombros brillaban bajo las luces fluorescentes. «Esto no es un asalto clandestino.
Fue un acto de agresión contra un alto oficial militar por parte de un agente de un organismo gubernamental civil. Esto debe manejarse con precisión quirúrgica. No quiero un circo mediático. Quiero una respuesta discreta, exhaustiva y absolutamente contundente. «Entendido, señor», respondió el asesor general. «Empezaremos con una consulta formal, discreta, del secretario de la Oficina Civil del Ejército al administrador municipal local. La formularemos como una solicitud rutinaria, alegando la necesidad de verificar los detalles de una interacción con un empleado del Departamento de Defensa. No mencionaremos el rango ni la gravedad del incidente. Solo pediremos el informe del oficial y cualquier documentación relacionada. Les daremos la oportunidad de manejarlo correctamente por sí mismos». El general Peterson asintió. Fue la primera medida correcta. Les daremos la cuerda. A ver si se ahorcan con ella. Aclare que la solicitud es urgente, con un plazo de 24 horas, añadió. Y que el Departamento de Defensa esté preparado. Dígales que preparen un equipo de 2 hombres de la oficina de campo más cercana. De perfil bajo, vestidos de civil. Quiero que estén listos para actuar en cuanto recibamos una respuesta de las autoridades locales. O si no la recibimos. En cuestión de minutos, el plan estaba en marcha. Un asistente civil de la oficina del secretario del Ejército redactó un correo electrónico cortés pero firme. Fue una obra maestra de sutileza burocrática. Mencionaba una interacción reportada, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos adecuados y una solicitud de todos los informes presentados por el oficial Dean Miller sobre el incidente. El correo electrónico no se envió al jefe de policía, sino al administrador municipal. Una decisión sutil pero significativa. Elevó el asunto por encima de un simple asunto policial y lo colocó directamente en el ámbito de la gobernanza municipal. Fue una señal. No solo estamos hablando con sus policías, estamos hablando con quienes firman sus cheques de pago. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del administrador de la ciudad de Oak Haven, un burócrata agobiado llamado Stephen Price, a la 1:15 p.m. de un sábado. Casi lo pierde, listo para empacar. Pero la dirección del remitente le llamó la atención. Secar mi Pentagon Mail. El corazón le dio un vuelco. El Pentágono no enviaba correos electrónicos a los administradores de pueblos pequeños un sábado por la tarde, a menos que algo anduviera muy mal. Leyó la solicitud, frunciendo el ceño confundido. Un incidente con el oficial Miller y un empleado del Departamento de Defensa. Tendría que hablar con el jefe Reynolds. Reenvió el correo electrónico al jefe de policía con un simple mensaje de 2 palabras. Encárgate de esto. Mientras tanto, en Fort Belvoir, Virginia, a 200 metros de distancia, 2 hombres recibieron la llamada. Eran agentes especiales de la División de Investigación Criminal del Ejército, CID. Uno de ellos era un veterano experimentado, suboficial jefe de David Chen, un hombre que había investigado todo, desde estafas en el mercado negro en Bagdad hasta casos de espionaje en Berlín. El otro era un agente más joven y perspicaz, el sargento de primera clase Michael Ramírez, ex policía militar con un don para la informática forense. Les ordenaron que prepararan un vehículo y prepararan una maleta. La información fue escasa, lo que representaba una amenaza potencial para un oficial superior en Oak Haven. Los demás detalles se proporcionaron según la necesidad. Debían esperar más instrucciones. No hicieron preguntas. Simplemente empacaron sus maletas, revisaron su equipo y esperaron la orden. De vuelta en Oak Creek Estates, Marcus Jackson continuó desempacando metódicamente su vida. Preparó su cama, organizó su cocina, ordenó los libros en su oficina. Para cualquier observador externo, era simplemente un hombre mudándose a una casa nueva. Pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Estaba atento a cada coche que pasaba, a cada perro que ladraba. Se dio cuenta de que el agente Miller se había ido alrededor de la 1:30 p.m. en una camioneta grande con otro hombre. Anotó la hora. Observó la apariencia del hombre,
Estaba recopilando datos, construyendo un patrón. Estaba en un estado de espera paciente y vigilante. Había puesto las piezas en movimiento. Tenía una fe absoluta en el sistema al que había servido toda su vida. Sabía que las ruedas de la justicia militar giraban lentamente, pero eran inexorables, y molían con extrema precisión. La maniobra silenciosa del Pentágono estaba completa. La pelota estaba ahora en la cancha de Oak Haven. Su respuesta determinaría si esta situación se resolvería con un bisturí silencioso o con un martillo enorme. El jefe de policía Frank Reynolds disfrutaba de un almuerzo tardío en su restaurante favorito cuando vibró su teléfono. Era el correo electrónico reenviado del administrador municipal. Entrecerró los ojos al mirar la pantalla, con el enfado reflejado en sus facciones. ¿El Pentágono? ¿Qué demonios quería el ejército con uno de sus oficiales un sábado? Revisó el mensaje, y su enfado se transformó en ira defensiva. Una pregunta sobre Dean Miller. Reynolds sintió la inmediata necesidad instintiva de proteger a su hombre. Miller era uno de sus mejores. Un poco rudo, sí, pero proactivo. Realizaba buenos arrestos. Mantenía la calma en los barrios ricos. Y en un pueblo como Oak Haven, eso era lo que importaba. Los residentes adinerados eran quienes llamaban al alcalde. Ellos eran quienes financiaban el presupuesto de la policía. ¿Problemas?, preguntó su esposa desde el otro lado de la mesa. No, solo el administrador municipal alterándose por nada, refunfuñó Reynolds. Burócratas. Terminó su hamburguesa, con la mente ya en marcha. Este empleado del Departamento de Defensa, quienquiera que fuera, probablemente le había hablado mal a Miller y lo había herido. Ahora intentaba imponer su autoridad, conseguir que sus antiguos jefes lucharan por él. Era patético. Reynolds ya lo había visto. La gente creía que sus elegantes trabajos en Washington sí, les daban autoridad en el mundo real. Ya les demostraría. Cuando regresó a la comisaría, el equipo mínimo del sábado estaba holgazaneando viendo la tele. Reynolds fue directo a su oficina e inició sesión en su computadora. Abrió el sistema de reporte de incidentes y buscó el nombre de Miller. Allí estaba, presentado hacía menos de 2 horas. Leyó el informe de Miller. Era perfecto, claro, conciso y profesional. Presentaba un panorama claro. Un nuevo residente sospechoso, comportamiento agresivo y un policía que había calmado la situación con maestría sin realizar arrestos. Miller incluso había usado la frase «mostró una moderación notable». Era un ejemplo clásico. Esto era todo lo que necesitaba. El empleado del Departamento de Defensa, este tal Jackson, no tenía argumentos. Era su palabra contra el detallado informe contemporáneo de un oficial jurado. Un éxito rotundo. Reynolds abrió un nuevo correo electrónico dirigido al administrador municipal. Redactó una respuesta que era a la vez respetuosa y completamente despectiva. Proyectaba un aura de competencia y control, asegurando a todos los mandos superiores que el Departamento de Policía de Oak Haven tenía la situación bajo control. Steven, empezó. Gracias por reenviar la consulta del Departamento del Ejército. He revisado personalmente el asunto en cuestión. El agente Miller, un veterano con 12 años de experiencia y un historial impecable, presentó un informe exhaustivo sobre el incidente. Al parecer, el agente Miller estaba realizando una reunión comunitaria de rutina con un nuevo residente cuando éste se volvió inexplicablemente hostil e incumplidor. Continuó haciendo eco del lenguaje del informe inventado de Miller. La postura agresiva del residente y sus amenazas verbales crearon una situación en la que el agente Miller, temiendo por su seguridad, se vio obligado a adoptar una postura defensiva. Manejó la situación con la máxima profesionalidad y logró calmar el incidente sin ningún altercado físico ni arresto. Desde mi perspectiva, este es el caso de un oficial ejemplar que cumple con su deber para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Se recostó, releyendo sus palabras. Fue bueno. Transmitió que había investigado personalmente y no había encontrado nada malo.
Sutilmente, presentó al empleado del Departamento de Defensa como el problema. Añadió una última frase. Un gesto de desafío burocrático. Por favor, asegúrele al Departamento del Ejército que el asunto se ha investigado a fondo y se considera cerrado. Pulsó enviar. El correo electrónico llegó al administrador municipal, quien, aliviado de que el problema se hubiera solucionado tan fácilmente, lo reenvió de inmediato al remitente original en el Pentágono. Estaba contento de poder librarse del asunto. La respuesta del Departamento de Policía de Oak Haven llegó a la bandeja de entrada segura de la oficina del secretario del Ejército a las 4:48 p.m., dentro del plazo de 24 horas. En su oficina, el asesor general del Ejército leyó el correo electrónico reenviado. Su rostro, que había sido expresado con gestos sombríos, se transformó lentamente en una sonrisa fría y tenue. Era más perfecta de lo que hubiera podido esperar. El jefe de policía no solo había ignorado la advertencia, había mordido el anzuelo por completo. Había respaldado personalmente un informe inventado. Había declarado el caso cerrado sin entrevistar al denunciante. Se había comprometido a sí mismo y a todo su departamento con la mentira del oficial Miller. Había tomado la cuerda que le había ofrecido el Pentágono y la había convertido en una soga perfecta. El asesor general contestó su teléfono de seguridad. «General Peterson», dijo, «tenemos su respuesta. Es exactamente lo que queríamos». Y la voz del general resonó en la línea. «Eligieron el martillo», respondió el abogado. «Envíen al equipo de CD con efecto inmediato». Se dio la orden. En Virginia, el suboficial Chen y el sargento Ramírez recibieron un mensaje de texto de una sola palabra en sus dispositivos cifrados. «¡Adelante!». Se levantaron, tomaron sus maletas y se dirigieron a su sedán sin distintivos. Tenían su destino, su objetivo, y ahora contaban con su autorización. Eran el bisturí, y estaban a punto de hacer la primera incisión. La respuesta local había sido un error de cálculo fatal. Creían que estaban cerrando un caso. En cambio, acababan de abrir las compuertas. La mañana del lunes, en el Departamento de Policía de Oak Haven, todo transcurría con normalidad. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a café rancio y desinfectante. Los agentes se reían e intercambiaban anécdotas del fin de semana. El jefe Reynolds estaba en su oficina, con los pies sobre el escritorio, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Había manejado esa tontería del Pentágono con rapidez y eficiencia. Ni siquiera se había molestado en llamar a Miller. ¿Para qué preocuparlo por nada? Había protegido a su oficial, defendido el honor de su departamento y puesto a esos burócratas de Washington, D.C. en su lugar. Estaba leyendo la página de deportes cuando su sargento de guardia lo llamó. «Jefe, hay 2 caballeros aquí para verlo. Dicen que es un asunto federal». Reynolds bajó los pies del escritorio, molesto por la interrupción. ¿Asunto federal? Probablemente agentes del FBI siguiendo una pista sobre un caso de fraude fiscal. «Que pasen», suspiró. La puerta se abrió y entraron 2 hombres. No eran lo que esperaba. No tenían la arrogancia de los agentes del FBI. Vestían trajes de negocios sencillos y se movían con una calma y disciplina que resultaba inquietante al instante. Uno era un hombre asiático mayor con ojos que parecían verlo todo. El otro, un hispano más joven, elegantemente vestido. Se comportaban como soldados, no como policías. «Jefe Reynolds», preguntó el hombre mayor. Su voz era tranquila y educada, pero con una inconfundible dureza. «Soy el suboficial David Chen, del Comando de Investigación Criminal del Ejército de E.U. Este es mi compañero, el agente especial Michael Ramírez». Mostró sus credenciales. A Reynolds se le heló la sangre. «¿Y de...?» «Investigadores del ejército. Aquí en su puesto». Su mente recordó al instante el correo electrónico del Pentágono. No podía ser una coincidencia. «Ya veo», balbuceó Reynolds, mientras su satisfacción se evaporaba como la niebla matutina. «¿En qué puedo ayudarles, caballeros?»
Estamos aquí por un incidente ocurrido el sábado con uno de sus oficiales, Dean Miller, dijo el agente Ramírez con tono serio y profesional. Se nos ha encomendado realizar una investigación preliminar. Reynolds se puso inmediatamente a la defensiva. Mire, ya respondí a la consulta del Departamento del Ejército. Revisé personalmente el informe. El oficial Miller actuó con profesionalismo. El caso está cerrado. El jefe Chen esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. No llegó a sus ojos. Estamos al tanto de su respuesta, jefe. Por eso estamos aquí. El Departamento de Defensa tiene una perspectiva diferente sobre el asunto. No nos iremos hasta haber entrevistado al oficial Miller. La declaración no fue una solicitud. Fue una orden. La serena autoridad con la que Chen habló no dejó lugar a discusión. Estos hombres no vinieron a negociar. Rin sintió un creciente temor. Había cometido un grave error de cálculo. El oficial Miller está de patrulla, dijo, ganando tiempo. Necesitaba llamar a Miller para advertirle. Entonces te sugiero que lo llames de vuelta a la comisaría, dijo Ramírez. Sacando una pequeña grabadora digital de alta gama de su bolsillo y colocándola sobre el escritorio del jefe. Podemos realizar la entrevista en una de sus salas de interrogatorios. También nos gustaría solicitar acceso al expediente personal completo del oficial Miller, incluyendo todas las condecoraciones y quejas civiles, y una copia de la política de uso de la fuerza del departamento. La audacia de la solicitud dejó atónito a Reynolds. Actuaban como si fueran los dueños del lugar. «Un momento», bramó, intentando recuperar algo de control. «No pueden entrar aquí y empezar a exigir expedientes personales. Hay procedimientos, protocolos». El jefe Chen levantó una mano para silenciarlo. «Jefe Reynolds», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, lo que lo hacía aún más amenazante. «Estamos operando bajo la autoridad del Título 10 del Código de los Estados Unidos, llevando a cabo una investigación sobre una amenaza creíble contra un alto oficial militar estadounidense. Podemos obtener una orden federal para esos archivos en unos 90 minutos. Cuando llegue la orden, la entregará un equipo de alguaciles estadounidenses, y esto se convertirá en una situación mucho más pública y desagradable para usted y su departamento. O puede cooperar. La decisión es suya». Reynolds miró fijamente a los dos hombres. No vio engaño ni margen de negociación. Estaba completamente superado. La mención de una orden federal y de alguaciles estadounidenses le provocó un escalofrío de miedo. Esto era real. Estaba sucediendo. «De acuerdo», dijo, con la voz apenas un susurro. Se sentía como un hombre al que le hubieran dado jaque mate en 3 movimientos. Cogió la radio. «Despacho. Que el oficial Miller y su compañero regresen a la estación de inmediato. Dígale que es una prioridad». Luego se volvió hacia su sargento. «Davis, consiga el expediente personal del oficial Miller, todo el documento». Mientras el sargento se escabullía para obedecer, Chen y Ramírez lo observaban en silencio. No habían alzado la voz. No habían hecho ni una sola amenaza. Pero en 5 minutos tomaron el control total de su comisaría. Reynolds se recostó en su silla, olvidó la página de deportes. Una sensación de malestar le revolvió el estómago. Había respaldado personalmente el informe de Miller. Le había dicho al Pentágono que el caso estaba cerrado, y ahora el Pentágono había enviado a sus propios investigadores a su puerta. Había vinculado su destino al de Dean Miller, y por primera vez empezó a preguntarse qué había sucedido realmente en esa tranquila calle suburbana la mañana del sábado. Tenía el terrible presentimiento de que estaba a punto de descubrirlo. El oficial Dean Miller y su compañero Rick Jennings estaban en medio de una parada de tráfico rutinaria, cuando recibieron la llamada por radio. «Regresen a la estación inmediatamente». «Prioridad». Miller apretó con más fuerza su libreta de multas. Una llamada prioritaria solía significar un incidente grave, pero la central sonaba tranquila. Era inusual. «Me pregunto de qué se trata», dijo Jennings desde el asiento del copiloto.
Probablemente el jefe quiera darme otra medalla, bromeó Miller, pero una punzada de inquietud empezó a formarse en su estómago. Era solo una sensación, la intuición de un policía, pero algo no encajaba. Al entrar en la comisaría, el ambiente era palpablemente tenso. Las bromas matutinas habituales habían desaparecido. Los agentes hablaban en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia la sala de interrogatorios B. El jefe Reynolds los recibió en el pasillo, pálido y cubierto de sudor. «Miller, ahora a mi oficina», dijo con voz tensa. En su oficina, el jefe cerró la puerta. «¿Qué demonios pasó el sábado, Dean?», preguntó con voz áspera y susurrante. «¿Qué dijiste?», preguntó Miller, confundido. «Presenté mi informe. Está todo ahí». «No me vengas con eso», siseó Reynolds. «Hay 2 investigadores del ejército C del Pentágono. Están aquí para ayudarte. Preguntan por el tipo con el que trataste en Oak Creek». A Miller se le heló la sangre. «Sí, aquí. ¿Cómo fue posible?» El tipo debía tener un primo que trabajaba en una oficina del Pentágono y movía influencias. Aún así, fue una reacción exagerada. «Jefe, no fue nada», dijo Miller, intentando proyectar calma. El tipo era un exaltado. Lo tranquilicé. «Punto final. Todo está en el informe». «Bueno, mejor que te ciñas a esa historia», advirtió Reynolds, pasándose una mano por el pelo ralo. «Porque te están esperando». «No lo arruines, Dean. No te representas a ti mismo ahí. Representas a todo este departamento». Miller sintió que su antigua arrogancia volvía. ¿Y qué? Un par de burócratas militares querían hacerle algunas preguntas. Ya había lidiado con detectives de asuntos internos. Esto sería fácil. Se arregló el uniforme y caminó hacia la sala de interrogatorios. Jennings lo seguía nervioso. Empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña y estéril. Los 2 investigadores, Chen y Ramírez, estaban sentados a la mesa metálica. No se levantaron. «Oficial Miller», dijo Chen con voz neutra, «gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento». Miller se sentó frente a ellos, sacando pecho. Jennings estaba sentado en un rincón, con aspecto de estudiante asustado fuera de la oficina del director. «Entiendo que tiene algunas preguntas sobre un incidente ocurrido el sábado», comenzó Miller, tomando el control. «Ya presenté un informe detallado, pero con gusto lo explicaré». «Hemos leído su informe, agente», dijo Ramírez, sin levantar la vista del expediente que tenía frente a él. «Solo tenemos algunas aclaraciones. Dijiste que iniciaste el contacto como parte de una reunión comunitaria. ¿Es esa una práctica habitual para ti cuando estás fuera de servicio?» La pregunta era simple, pero estaba diseñada para sondear los detalles de su historia. «Me tomo muy en serio mi deber de proteger a esta comunidad, tanto dentro como fuera del trabajo», dijo Miller con naturalidad. «Cuando veo algo que parece fuera de lugar, investigo». «¿Y qué tenía de extraño específicamente el coronel Jackson?», preguntó Chen en voz baja. El uso del rango le dio a Miller un golpe físico. ¿Coronel? ¿Sabían su rango? ¿Cómo? Simplemente había asumido que era un soldado raso. Su compostura flaqueó por una fracción de segundo. «No conocía su rango en ese momento», dijo rápidamente. «Era un hombre grande y desconocido en un barrio en el que no parecía encajar». Su comportamiento era sospechoso. Su informe indica que se volvió inexplicablemente hostil. Continuó Ramírez, con la mirada fija en el papel. ¿Puede describir esta hostilidad? ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Miller dudó. No recordaba las mentiras exactas que había puesto en su informe. Empezó a añadir más información. Se puso a la defensiva de inmediato. Empezó a gritar sobre sus derechos, poniéndose en mi cara. Dijo que no tenía derecho a estar en su propiedad. «Interesante», dijo Chen, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Porque eso no es lo que recuerdan los testigos». «¿Testigos?», a Miller se le quebró la voz. «¿Qué testigos?» «El equipo de mudanzas», respondió Chen.
Hablamos con ellos esta mañana. Su versión de los hechos es diferente. Recuerdan que les exigiste papeleo y dinero. No recuerdan que el dueño de la casa les gritara. Apareció la primera grieta en la fachada de Miller. Se había olvidado de los de la mudanza. Un error de novato. Se equivocan, dijo Miller, con la voz un poco alta. Estaban al otro lado del camión. No pudieron haber oído todo con claridad. Quizás, dijo Ramírez. Hablemos de su arma. Usted dijo que la sacó porque temía por su seguridad, debido a su lenguaje corporal intimidante. El coronel Jackson mide 1,90 y pesa 100 kilómetros. Usted mide 1,85 y pesa 104 kilómetros. Usted estaba armado. Él no. ¿Puede explicarnos con detalle las acciones específicas que realizó que le hicieron temer por su vida? Miller estaba sudando. Las preguntas eran demasiado precisas. Desmantelaban su historia, no con acusaciones, sino con preguntas tranquilas y quirúrgicas. Empezó a divagar, hablando del entrenamiento, la evaluación preventiva de amenazas, la forma en que el coronel apretaba los puños. Cuanto más hablaba, más se contradecía. Y finalmente, «Oficial», dijo Chen, con voz suave como la seda. «Después de calmar esta aterradora situación, usted y su compañero, el agente Jennings, fueron a un bar deportivo». «Correcto». Miller asintió, confundido por el cambio de tema, y pagaron la comida y las bebidas en efectivo. $123,54, para ser exactos. Según sus registros bancarios, solo retiraron $40 el viernes. Es mucho dinero para llevar encima. ¿Pueden explicar de dónde salió el dinero extra? La sala quedó en silencio. Miller miró a Chen, con la mente acelerada. Registros bancarios. ¿Cómo tenían sus registros bancarios? Eran investigadores militares, no Hacienda. La trampa había saltado. Era un detalle tan pequeño, tan insignificante, pero era un hilo suelto, y el suboficial Chen tiraba de él, dispuesto a desentrañarlo todo. La fortaleza de mentiras cuidadosamente construida por Miller comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La pregunta sobre el dinero flotaba en el aire, densa y sofocante. La mente de Miller era un torbellino frenético de negaciones y explicaciones. Podría decir que era dinero de su esposa, un regalo, cualquier cosa. Pero sabía con una certeza escalofriante que esos hombres ya lo habrían comprobado. No habrían hecho la pregunta, a menos que ya supieran la respuesta. Su mirada pasó del rostro impasible de Chen a la fría mirada de Ramírez. No eran policías a los que pudiera intimidar ni burlar. Eran cazadores, y él era su presa. «No lo recuerdo», murmuró finalmente, con las palabras con sabor a ceniza en la boca. Era una defensa débil y patética. Y todos en la sala lo sabían. Desde la esquina, Rick Jennings se removió nervioso. Había seguido la historia de Miller, asintiendo con la cabeza en el bar deportivo, mientras su compañero alardeaba. Había asumido que era solo otro de los cuentos fantásticos de Miller, pero ahora, al ver el sudor en la frente de Miller y la calma depredadora de los investigadores, se dio cuenta de que era algo completamente distinto. Esto era serio. El jefe Chen cerró el expediente frente a él con un golpe seco. «Creo que hemos terminado por ahora, agente Miller», dijo. El interrogatorio había terminado. Miller, aturdido y conmocionado, salió tambaleándose de la habitación, seguido de cerca por Jennings. Los investigadores no se movieron. «¿Qué fue eso?», susurró Jennings frenéticamente una vez en el pasillo. «¿Cómo sabían todo eso?». «Cállate, Rick», Miller siseó, mirando a su alrededor como loco. «Cállate y vuelve al coche». Necesitaba pensar, necesitaba averiguar qué estaba pasando. Este coronel Jackson era más que un simple oficinista. Tenía contactos poderosos. Por primera vez, una pizca de miedo genuino atravesó la arrogancia de Miller. De vuelta en la sala de interrogatorios, el jefe Reynolds irrumpió. «¿Qué pasa?», preguntó.
¿Qué conseguiste de él? El agente Ramírez levantó la vista de su portátil. Conseguimos justo lo que necesitábamos, jefe, dijo. Establecimos una base de engaño. En ese momento, el teléfono seguro del jefe Chen vibró. Contestó, escuchó un momento y asintió. Entendido, señor. Lo tenemos. Terminó la llamada y miró a Reynolds. Acabamos de recibir autorización para compartir una prueba con usted, jefe. El denunciante, el coronel Jackson, tuvo la amabilidad de proporcionársela. Ramírez giró su portátil sobre la mesa para que quedara frente a Reynolds. En la pantalla había un archivo de video. El coronel Jackson tiene un sistema de seguridad residencial bastante sofisticado, explicó Ramírez. 4 cámaras 4K independientes cubren su porche desde múltiples ángulos, todas con grabación de audio de alta fidelidad. Esta es la grabación del sábado por la mañana. Le dio al botón de reproducción. El video era increíblemente nítido. Era como ver una película. Miller cruzaba la calle a grandes zancadas, irradiando beligerancia. El audio era nítido, captando cada palabra condescendiente, cada exigencia ilegal que le hacía a Jackson. Reynolds observaba, su rostro palideciendo a cada segundo. Vio las negativas serenas y firmes de Jackson. Vio la furia creciente de Miller. Entonces llegó el momento que le revolvió el estómago. Observó horrorizado cómo su oficial, su decano Miller, sacaba su arma y la apuntaba a la cabeza del coronel Jackson. El audio captó las exclamaciones de terror de los transportistas. Captó la amenaza gruñona de Miller. «Arrodíllate o te vuelo la cabeza». Estaba todo ahí, innegable, inequívoco. Reynolds sintió náuseas. No se trataba de la palabra de un policía contra un ciudadano. Era una grabación con calidad de transmisión de un delito violento. Pero la cosa empeoró. La cámara capturó toda la extorsión, la tranquila oferta de pago de Jackson, la vacilación de Miller, luego su ambiciosa aceptación. El conteo lento y deliberado de los 10 billetes de $100. El ángulo de la cámara desde arriba de la puerta era tan nítido que casi se podían leer los números de serie. La grabación continuaba mostrando a Miller arrebatando el dinero, bajando el arma y alejándose con una sonrisa de suficiencia y victoria. Ramírez pausó el video en un primer plano perfecto de esa sonrisa burlona. «Esta grabación», dijo el jefe Chen en voz baja, sin emoción alguna, «constituye evidencia irrefutable de múltiples delitos estatales y federales. Agresión con agravantes con arma mortal, extorsión con pretexto de ley, privación de derechos civiles, por nombrar solo algunos». El jefe Reynolds no pudo hablar. Se quedó mirando la imagen congelada en la pantalla. El hombre al que había defendido, el oficial cuyo historial impecable había pregonado al Pentágono, era un criminal violento y corrupto. Y había sido grabado con detalles humillantes. Recordó su propio correo electrónico al administrador de la ciudad. Máxima profesionalidad. Oficial ejemplar. Había puesto en juego su credibilidad y su carrera en la mentira de Miller. Y este video acababa de revolucionar esa mentira. El equipo legal del coronel del Cuerpo de Casas enviará una copia a la Fiscalía de Estados Unidos, añadió Ramírez con naturalidad, como si hablara del tiempo, junto con su respuesta por correo electrónico al Departamento del Ejército, que probablemente se presentará como prueba en una investigación posterior por obstrucción y conspiración. La amenaza ya no era disimulada. Le decían directamente, «Estás implicado en esto, eres cómplice». La sala empezó a dar vueltas. Reynolds se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. La prueba irrefutable no solo estaba en la pantalla de la computadora portátil, estaba en la mirada fría y dura de los 2 investigadores militares, que ahora lo tenían a él y a todo su departamento en el punto de mira. Su mundo se derrumbaba. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida del jefe Frank Reynolds. Estaba atrapado en una pesadilla de su propia creación. Los investigadores del CID se marcharon en silencio, llevándose consigo el impactante video, dejando a Reynolds sumido en una mezcla tóxica de miedo y arrepentimiento. Intentó llamar a Dean Miller para contarle sobre el video,
pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Miller se tomó el resto del día libre, ocultándose. Reynolds estaba solo, a la deriva en un mar de problemas sin tierra a la vista. El miércoles por la mañana, recibió una citación formal. No era de SEDI, era de su propia división de asuntos internos, pero el lenguaje era escalofriantemente desconocido. Era una audiencia administrativa obligatoria sobre el agente Miller. La citación también indicaba que estarían presentes un representante de la Fiscalía de los Estados Unidos y el denunciante original. Reynolds se sintió desanimado. Era el momento. Este fue el principio formal del fin. Ordenó a Miller que se presentara. Esta vez, Miller contestó el teléfono con voz hosca y asustada. Se reunieron en la sala de conferencias más grande del departamento. Miller estaba allí, demacrado y demacrado. Un traje barato apenas disimulaba su poncho y su pánico. Su abogado designado por Union App estaba sentado a su lado, un hombre corpulento que ya parecía derrotado. Reynolds presidía la mesa con el jefe de asuntos internos, un capitán de rostro severo que claramente quería estar en cualquier otro lugar. Todos esperaban. Miller no dejaba de lanzar miradas nerviosas hacia la puerta, esperando ver entrar a los dos agentes del CD con cara de piedra. Exactamente a las 10 TM, la puerta se abrió, pero no era Shannon Ramírez. Una mujer con un elegante traje azul oscuro entró primero. Irradiaba un aura de firme autoridad federal. «Buenos días», dijo, con su voz imponente. «Soy la fiscal federal adjunta Karen Ferris». Colocó un pesado maletín sobre la mesa con un golpe seco. Tras ella estaban los dos agentes del CD, Chen y Ramírez. Flanqueaban la puerta como centinelas. Y entonces entró la última persona. Dean Miller se quedó boquiabierto. Era él, el hombre de la casa, pero no llevaba camiseta militar ni pantalones cargo. Vestía el uniforme de servicio clase A del Ejército de los Estados Unidos. La chaqueta azul oscuro estaba impecablemente confeccionada, adornada con una serie de cintas y medallas que hablaban de una larga y distinguida carrera. Sobre sus hombros lucían las águilas plateadas de un coronel. Su placa con el nombre, en negro puro y Jackson, de White Reed. Se movía con una dignidad y una fuerza silenciosas que parecían absorber todo el aire de la habitación. Se sentó frente a Miller, con la espalda erguida como un palo, y una expresión serena e indescifrable. La transformación fue tan total, tan impactante, que por un instante nadie habló. Miller parecía haber visto un fantasma. No era un soldado al que había intimidado. Era un oficial de alto rango. Era un auténtico. El traje barato que llevaba de repente le pareció un disfraz de payaso. Su abogado sindical tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos de par en par, llenos de horror. Estaba allí para defender a un policía que había agredido a un ciudadano descontento, no a uno que le había apuntado con una pistola a la cabeza a un coronel de alto rango. La situación había cambiado drásticamente. El jefe Reynolds sintió una nueva oleada de desesperación. Había desestimado la denuncia de este hombre. Lo había tildado de hostil e incumplidor. Había confiado en la palabra de un oficial corrupto por encima de la de un héroe militar condecorado. La estupidez monumental de sus acciones era aplastante. Una mujer de USA Ferris rompió el silencio, abrió su maletín y preparó un proyector, apuntándolo a la pared blanca que tenía detrás. Estamos aquí hoy para revisar las conclusiones de una investigación federal sobre la conducta del agente Dean Miller, el sábado 12 de noviembre. Comenzó con una voz que atravesaba la tensión. Sin embargo, antes de revisar las pruebas, creo que es importante que todos en esta sala comprendan el contexto completo del incidente. Ella le cedió la palabra al coronel Jackson. Este se levantó lentamente. Sin mirar a Miller, se dirigió a la sala. «Me llamo coronel Marcus Jackson», dijo, con la misma voz de barítono tranquila y firme que Miller recordaba del porche, pero ahora impregnada de todo el peso de su rango y uniforme. «He servido en el ejército de los Estados Unidos durante 25 años.
Soy graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y de la Escuela de Guerra del Ejército. He servido 3 misiones de combate en Afganistán e Irak. Mi destino actual es el Pentágono, donde me desempeño como director de operaciones y planificación estratégica del G-357 del Ejército. Con cada palabra, Miller se hundía aún más en su silla. West Point, el Pentágono, misiones de combate. El hombre al que había llamado rata de gueto que intentaba colarse en un barrio elegante era un estratega de alto rango de todo el ejército de los Estados Unidos. El hombre al que le había extorsionado $1,000. Ayudaba a gestionar un presupuesto de miles de millones. La ironía era tan densa que resultaba sofocante. El sábado por la mañana, el coronel Jackson continuó, con la voz tan firme como la mira de un rifle. Me estaba mudando a mi nueva casa con mi familia cuando me enfrenté al agente Miller. Lo que ocurrió después no fue un malentendido, fue un acto criminal. Un Ferris de atenuó las luces, el proyector se encendió y el nítido video 4K de la agresión llenó la pared. Había llegado la hora de la verdad. Ya no era solo una audiencia, era un tribunal militar, y el oficial Dean Miller estuvo en el banquillo de los acusados durante toda su carrera, toda su vida, a punto de ser juzgado y declarado culpable por el mismo hombre al que había agraviado tan gravemente. El video se reprodujo en un silencio atónito. Las imágenes de alta definición eran aún más contundentes en la gran pared, con cada detalle magnificado, cada palabra resonando en la tensa sala de conferencias, el tono condescendiente en la voz de Miller, la serena rebeldía en la de Jackson, el destello del sol en el cañón de la Glock, el odio puro y manifiesto en los ojos de Miller al presionarla contra la sien del coronel. Fue un accidente automovilístico a cámara lenta, y todos eran espectadores horrorizados. El abogado sindical de Miller miraba la pantalla con la boca abierta, y había estado preparado para argumentar sobre causa probable y resistencia al arresto, no sobre agresión grave y extorsión a mano armada grabados en video. Había llevado un cuchillo a una guerra nuclear. Cuando el video terminó con el primer plano de la sonrisa petulante de Miller, un USAA Ferris volvió a encender las luces. El silencio que siguió fue denso y acusador. Miller se negó a levantar la vista de la mesa. Su rostro era un desastre de manchas y sudor. Como pueden ver, dijo Ferris con voz fría y seria, las pruebas de los actos delictivos cometidos el sábado son inequívocas. Sin embargo, nuestra investigación no se detuvo ahí. Teníamos curiosidad por saber si se trataba de un incidente aislado, un único lapsus en una carrera por lo demás ejemplar, como sugirió el jefe Reynolds en su correspondencia oficial. Le dirigió al jefe una mirada mordaz y despectiva. Reynolds sintió que se encogía bajo su mirada. Así que investigamos a fondo. Continuó Ferris, sacando una carpeta gruesa de su maletín y dejándola caer sobre la mesa con un golpe sordo. Solicitamos el expediente personal completo y sin censura del agente Miller, incluyendo los registros sellados de quejas civiles que el departamento no suele publicar. Abrió la carpeta. Lo que encontramos no fue un lapsus. Lo que encontramos fue un patrón. Empezó a interpretar su voz con un tono monótono e inflexible. Se presentó una denuncia en 2015. El señor David Chen, ingeniero de software, alegó que, durante una parada de tráfico, el agente Miller lo insultó con un insulto racial y amenazó con enviarlo de vuelta a su país cuando preguntó por qué lo habían detenido. La conclusión del departamento no tenía fundamento. Ella cambió de opinión. Denuncia presentada en 2017. La doctora Elena Ramírez, pediatra, alegó que el agente Miller registró ilegalmente su auto, dañando el interior tras detenerla por una luz trasera rota. Afirmó que él la agredió verbalmente y que parecía atacarla por ser hispana. La conclusión del departamento no tiene fundamento. Página tras página. Leyó una letanía de abusos, una historia secreta de terror que el departamento había ocultado sistemáticamente. Hubo 23 denuncias formales en 12 años,
16 de ellas de personas de color. Todas fueron desestimadas. Todas se consideraron infundadas. ¿Está notando el patrón, jefa Reynolds?, preguntó Ferris sin levantar la vista. ¿Un patrón de acoso a minorías? ¿Un patrón de abuso verbal y registros ilegales? ¿Y un patrón de este departamento ignorando sistemáticamente cualquier señal de advertencia? Miró directamente a Miller. Pero la cosa empeora. Comparamos estas denuncias con los registros de arrestos del agente Miller. En más del 60% de sus arrestos, que involucraban a sospechosos pertenecientes a minorías, sus informes utilizan un lenguaje inquietantemente similar. El sujeto se volvió agresivo. Temía por mi seguridad. Incumplió. El mismo guión que intentó usar para incriminar a un coronel del ejército de los Estados Unidos. El abogado de la Unión finalmente habló, con voz débil. Esas quejas fueron investigadas y desestimadas. Son inadmisibles. Quizás sean inadmisibles en un tribunal penal, lo interrumpió Ferris bruscamente. Pero esta es una audiencia administrativa, y son absolutamente admisibles, como prueba de un patrón de conducta crónico y descalificador. Y lo que es más importante, varios de estos denunciantes, al enterarse de que se estaba llevando a cabo una investigación federal, han accedido a testificar bajo juramento sobre sus experiencias. Sus afirmaciones sin fundamento están a punto de convertirse en testimonio federal bajo juramento. Miller levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por el pánico. Testificar en su contra. Su muro de impunidad cuidadosamente construido se estaba desmantelando ladrillo a ladrillo. Esto es una cacería de brujas. Soltó con la voz entrecortada. Está usando su poder, su rango, para perseguirme. El coronel Jackson, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. No alzó la voz. No le hacía falta. Sus palabras tenían la fuerza de una autoridad absoluta. Oficial Miller, dijo, con la mirada fija en los aterrorizados policías. El único poder que uso hoy es el poder de la verdad. Me agredieron, me amenazaron de muerte, me extorsionaron, y lo hiciste porque me miraste y no viste a un ciudadano, ni a un propietario, ni a un soldado, sino a un blanco para tu intolerancia. Asumiste que no tenía poder. Ese fue tu error. Y ahora el sistema del que tan claramente abusaste durante 12 años, finalmente te hará rendir cuentas. Las palabras llegaron con la firmeza del mazo de un juez. Ferris cerró la gruesa carpeta, con base en la irrefutable evidencia en video y su extenso historial de mala conducta. La Fiscalía de los Estados Unidos recomienda el despido inmediato del oficial Miller por falta grave y múltiples delitos graves. Además, presentaremos este caso completo ante un gran jurado federal la próxima semana. El desmoronamiento fue total. No fue solo el fin de una carrera. Fue una vida construida sobre cimientos de mentiras y abusos que se derrumbó sobre sí misma. Y ni los caballos, ni los hombres del rey en el departamento de policía de Oak Haven pudieron reconstruirla. La mención de un gran jurado federal le quitó las últimas fuerzas al abogado sindical de Miller. Se le encogieron los hombros. Ya no se trataba de salvar un trabajo. Se trataba de evitar que su cliente terminara en una penitenciaría federal. El aire de la sala estaba impregnado del hedor de la carrera arruinada de Miller. Pero la fiscal federal adjunta Ferris no había terminado. Tenía una pieza más que mover en el tablero. Apartó su atención de Miller y la dirigió hacia el rincón de la habitación donde el agente Rick Jennings llevaba 1 hora intentando hacerse invisible. «Agente Jennings», dijo Ferris, con un tono repentinamente familiar. Jennings se estremeció como si le hubieran disparado con una pistola eléctrica. Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia él. «Eras el compañero del agente Miller. Estuviste con él el sábado después del incidente. Usted también estuvo presente durante nuestra entrevista inicial con él el lunes». «Sí, señora». Jennings tartamudeó, con el rostro pálido. Era un policía joven, con solo 3 años en la fuerza. Había idolatrado a Miller, viéndolo como el tipo de agente duro y astuto que quería ser.
Ahora estaba frente a un criminal desesperado y acorralado. Y usted escuchó el relato del oficial Miller sobre los hechos, tanto el sábado como durante la entrevista. Ferris continuó. Usted lo oyó decir que el coronel Jackson era agresivo, que temía por su seguridad. No dijo nada que contradijera su versión. ¿Es correcto? Jennings tragó saliva con dificultad. Sentía que la trampa se cerraba a su alrededor. Miró a Miller, quien le lanzó una mirada desesperada y suplicante. Luego observó el rostro frío e implacable del fiscal federal. No estuve presente en el incidente, balbuceó, intentando encontrar un terreno seguro. Solo sé lo que me dijo Dean. Pero usted estuvo presente en la sala de interrogatorios el lunes, insistió Ferris sin cesar mientras lo interrogaban los agentes federales. Te quedaste sentado en silencio mientras él repetía su historia inventada. Una historia que ahora podemos demostrar sin lugar a dudas que era mentira. Oficial Jennings, eso se llama hacer una declaración falsa a un agente federal. Es un delito grave. Conlleva una pena de hasta 5 años de prisión. Las palabras de Jennings fueron como un golpe físico. Años de prisión. Su mente se tambaleó. Solo intentaba ser un compañero leal para respaldar a su oficial superior. No se dio cuenta de que estaba cometiendo un delito federal. Además, continuó Ferris con voz gélida, su silencio podría interpretarse como participación en una conspiración para obstruir la justicia. Eso es otro delito. Tenemos su declaración desde el bar, contada por el camarero que lo escuchó reír mientras Miller contaba su heroica y completamente ficticia historia. Participó activamente en perpetuar el encubrimiento. Jennings empezó a temblar. Era una pesadilla. Volvió a mirar a Miller, pero esta vez no vio a un héroe. Vio a un hombre que lo había arrastrado a un pozo de mentiras. Un hombre dispuesto a dejarlo caer para salvar su propio pellejo. Miller nunca había mencionado el arma. Nunca había mencionado el dinero. Le había mentido a él, a su propio socio. La lealtad que Jennings había sentido se evaporó, reemplazada por el frío instinto primario de supervivencia. Sin embargo, dijo Ferris, suavizando ligeramente el tono, la Fiscalía Federal suele estar dispuesta a considerar la cooperación. Entendemos que los oficiales jóvenes pueden verse presionados por sus compañeros de mayor rango. Estamos dispuestos a ofrecerle un trato, oficial Jennings, aquí y ahora. Hizo una pausa para asimilar la oferta. Díganos todo lo que sepa, la verdad sobre lo que Miller le contó el sábado. Cualquier otro caso de mala conducta que haya presenciado. Coopere plenamente con nuestra investigación y los cargos federales en su contra serán retirados. Fue un salvavidas, una vía de escape desesperada tras un accidente aéreo. Los ojos de Jennings se llenaron de lágrimas. Miró a su compañero, el hombre al que admiraba, y no vio nada más que su propio futuro desfilando ante sus ojos. Una celda, una carrera perdida, una vida arruinada. La elección era brutal, pero simple. ¿Era el futuro de Miller o el suyo propio? Se jactó de ello. Jennings soltó las palabras, atropelladas. En el bar dijo que había cambiado su nombre por la nueva palabra con N. Se rió de lo asustado que parecía el tipo cuando sacó su arma. Me mostró el dinero. Lo llamó impuesto de gueto. Una exclamación colectiva recorrió la sala. El racismo despiadado y despreocupado de la declaración, ahora revelada, era aún más impactante que el video. Miller levantó la cabeza de golpe. «Rick, ¿qué haces? ¡Cállate!», gritó, con una voz áspera, un grito de traición. Pero Jennings no pudo detenerse. La presa se había roto. «Lo hace todo el tiempo», sollozó Jennings, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo llama cobrar impuestos a los vecinos. Se enfoca en gente que cree que no se quejará. Una vez le quitó una caja entera de licor caro al dueño de una tienda tras amenazarlo con violar el código de salud. Me dijo que era una ventaja del trabajo. Dijo que el jefe lo respaldaba. Que mientras los barrios ricos estuvieran contentos, a nadie le importaba lo que hiciera al otro lado de la ciudad. Con cada palabra, Jennings no solo condenaba a Miller,
Estaba exponiendo la esencia corrupta de todo el departamento. Confirmaba el patrón que las quejas solo habían insinuado. Le estaba dando a la fiscal federal el testigo que necesitaba para convertir un solo caso de agresión en una acusación general de corrupción sistémica. Miller se abalanzó sobre la mesa, con el rostro desencajado en una máscara de pura rabia. «¡Gusano traidor!», rugió. El jefe Chen y el agente Ramírez se movieron a la velocidad del rayo, lo interceptaron y lo estrellaron contra su silla. La traición era total. El último atisbo de apoyo que Miller tenía se había esfumado. Se había vuelto contra él en un intento desesperado por sobrevivir. Estaba total e irremediablemente solo. La caótica escena en la sala de conferencias fue el último clavo en el ataúd. El violento arrebato del oficial Miller, sumado a la confesión detallada y entre lágrimas de Jennings, había transformado la audiencia en una acusación formal. Una USA Ferris permanecía tranquila entre los escombros. Su expresión era sombría pero satisfecha. Tenía todo lo que necesitaba. «Jefa Reynolds», dijo, con la voz penetrando la furia de Miller, a la luz del testimonio del oficial Jennings, que corrobora un patrón de actividad criminal e implica a su departamento en un encubrimiento sistemático. La Fiscalía Federal inicia oficialmente una investigación exhaustiva sobre el Departamento de Policía de Oak Haven por violaciones de derechos civiles. La cara de la jefa Reynolds palideció. Esta era su peor pesadilla. Se dio cuenta. Ya no se trataba solo de Miller. Todo su departamento, toda su carrera, estaba ahora bajo la lupa federal. «No puede hacer eso», susurró, con palabras que sonaban huecas incluso para él mismo. «Claro que sí puedo», respondió Ferris con frialdad. «Y lo estoy. A partir de este momento, queda oficialmente suspendido de sus funciones, a la espera del resultado de nuestra investigación. El Departamento de Justicia solicitará la supervisión federal de este departamento a finales de la semana». Luego dirigió su atención al hombre que seguía siendo retenido por los dos agentes del Departamento de Justicia. «Dean Miller», anunció con voz autoritaria. Sacó un documento doblado de su maletín. «Esta es una orden de arresto firmada por un juez federal hace menos de una hora». Le entregó la orden al jefe Chen. Dos alguaciles estadounidenses que habían estado esperando discretamente en el pasillo entraron en la sala. Eran figuras imponentes con chalecos tácticos. Su presencia era un símbolo inmediato y abrumador del poder federal. La autoridad local del Departamento de Policía de Oak Haven acababa de quedar completamente desprovista de importancia en su propia sede. Los alguaciles se acercaron a la mesa, sacaron de la silla a un Miller aturdido y derrotado, y lo hicieron girar bruscamente. Le sujetaron los brazos a la espalda con una eficacia experta. El agudo clic metálico de las esposas al apretarse resonó en la silenciosa sala. Era un sonido que Miller había creado miles de veces, un sonido que asociaba con su propio poder sobre los demás. Ahora era el sonido de su propia condenación. «Está arrestado por agresión con arma mortal, extorsión bajo pretexto de la ley, privación de derechos civiles y perjurio», recitó uno de los alguaciles con voz monótona. «Tiene derecho a guardar silencio». Miller no pareció oírlo. Miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par, al coronel Marcus Jackson. El coronel no se había movido. Simplemente permanecía sentado, observando, con el rostro estoico e indescifrable. Era un testigo silencioso de la justicia que había desatado. A Miller le pareció haberse transformado en un ángel vengador. Símbolo de un poder tan incomprensible para él que bien podría haber sido sobrenatural. «Tú», dijo Miller con voz ronca, «tú lo hiciste». El coronel Jackson finalmente respondió, con voz baja y firme. «No, oficial Miller, te lo hiciste a ti mismo. Tomaste una decisión el sábado por la mañana. Elegiste ser un abusador. Elegiste ser un criminal. Lo único que hice fue asegurarme de que, por primera vez en tu carrera, tus decisiones tuvieran consecuencias». Los alguaciles sacaron a Miller de la sala, ahora inerte, arrastrando los pies por el suelo. Su abogado sindical permaneció allí sentado,
mirando la silla vacía, como un hombre cuyo caso se había evaporado ante sus ojos. Una tal USA Ferris empezó a empacar su maletín. Su trabajo había terminado. Saludó con la cabeza al coronel Jackson. Nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre su testimonio ante el gran jurado. Coronel, gracias por su servicio tanto en el extranjero como aquí. Gracias por su eficiencia, consejero, respondió Jackson con un leve asentimiento. El jefe Reynolds, o mejor dicho, el jefe Reynolds suspendido, se sentó desplomado a la cabecera de la mesa, destrozado. Observó cómo los agentes federales, el fiscal, los investigadores de la CIA y los alguaciles estadounidenses salían de la sala, como un ejército conquistador abandonando un territorio conquistado. Su puesto, su departamento, ya no le pertenecía. Había permitido que un molinero canceroso creciera sin control, y ahora todo el cuerpo pagaba las consecuencias. Había protegido al abusador y, al hacerlo, se había convertido en cómplice de sus crímenes. El coronel Jackson fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y miró a Reynolds. No sintió triunfo ni satisfacción. Solo sintió una sombría sensación de deber cumplido. «Jefe», dijo, con una voz que no denotaba malicia, sino una profunda decepción. Su principal responsabilidad es con sus oficiales, pero su deber último es con la ley. Olvidó que protegió al hombre y, al hacerlo, traicionó la placa. Espero que su sustituto recuerde la diferencia. Luego se dio la vuelta y salió, dejando al jefe suspendido solo en la sala de conferencias, contemplando las ruinas de su departamento. Todo el peso de la justicia federal había recaído sobre Oak Haven, y las consecuencias se sentirían durante mucho tiempo. 6 meses después, Dean Miller compareció ante un juez federal, un hombre diferente del matón arrogante que una vez aterrorizó a su propio vecindario. Había cambiado su uniforme de policía por un mono naranja que le quedaba demasiado pequeño. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una permanente mueca de miedo. Su juicio había sido rápido y brutal, con la prueba del video de alta definición y el testimonio contundente de su excompañero, Rick Jennings. El jurado tardó menos de 1 hora en declararlo culpable de todos los cargos. Hoy era su sentencia. La sala estaba abarrotada. En la galería se sentaron varias de las personas que habían presentado denuncias contra Miller a lo largo de los años. El señor Chen, el Doc Ramírez y otros. Estaban allí para presenciar el acto final, para ver al hombre que había sido protegido por el sistema durante tanto tiempo, finalmente rendir cuentas. El coronel Marcus Jackson también estaba allí, sentado en la primera fila, con un sencillo traje oscuro. No estaba allí como víctima en busca de venganza, sino como ciudadano, testigo de la culminación del proceso judicial. La jueza, una mujer formidable y sensata llamada Eleanor Vance, miró desde su estrado al exoficial caído en desgracia. Su expresión era de profundo disgusto. «Señor Miller», comenzó, y su voz resonó en la silenciosa sala. «Usted comparece ante este tribunal condenado por crímenes atroces, pero su acusación no es simplemente una lista de estatutos que ha violado. Es testimonio de una profunda y repugnante traición a la confianza pública». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros en la galería. Una placa de policía no es una licencia para intimidar. No es un escudo para la intolerancia. Se supone que es un símbolo de protección. Una promesa a la comunidad de que su portador servirá y protegerá a todos los ciudadanos por igual, sin importar su raza, posición social o el vecindario en el que vivan. Usted, señor, ha burlado esa promesa. El abogado de Miller había pedido clemencia, citando sus años de servicio y a su familia. El juez Vance no se inmutó. Su abogado habla de sus 12 años en la fuerza como si fueran una circunstancia atenuante. Continuó, alzando la voz con indignación. Pero este tribunal ve esos 12 años de otra manera. Vemos 12 años de abuso de autoridad. 12 años de aterrorizar a las mismas personas que juraste proteger.
12 años de ocultar tu comportamiento criminal tras una placa y un sistema corrupto que se hacía el de la vista gorda. Miró directamente a Miller, quien se negó a mirarla a los ojos. Su mayor error, señor Miller, no fue solo tu criminalidad, sino tu arrogancia. Te creías intocable. Agrediste a un hombre en su propiedad, lo amenazaste de muerte y le extorsionaste. Y tu primer instinto fue presentar una denuncia culpando a la víctima. Estabas tan seguro de tu impunidad que cometiste perjurio en una declaración jurada sin pensarlo 2 veces. Señaló al coronel Jackson. No sabías que estabas agrediendo a un oficial militar de alto rango, pero eso, señor Miller, es irrelevante. No debería importar si la víctima es un coronel o un carpintero, un médico o un lavaplatos. El delito es el mismo. La violación es la misma. Tu pecado fue juzgar a un hombre por el color de su piel y el estilo de su camisa, y decidiste que no merecía los derechos que juraste defender. Viste a un hombre negro en un barrio adinerado, y tú, se suponía que era un criminal. Resulta, señor Miller, que el único criminal en ese porche ese día era usted. Las palabras fueron una brutal vivis pública de la personalidad de Miller. Empezó a llorar en silencio con los hombros temblorosos. Este tribunal ha escuchado el testimonio no solo del coronel Jackson, sino también de su excompañero y de otros ciudadanos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Continuó el juez Vance. Hemos escuchado la historia de un hombre ebrio, de una pequeña pizca de poder. Un hombre que usó su placa como arma para alimentar su frágil ego. Usted no era un guardián de la paz, señor Miller, era un depredador. Ella tomó su mazo. La sala del tribunal contuvo la respiración. La sentencia por estos crímenes debe reflejar su gravedad. Debe enviar un mensaje a esta comunidad y a todos los agentes del orden público de esta nación, que tal comportamiento no será tolerado. No hay lugar en una sociedad justa para agentes como usted. El gavel flotaba en el aire. Por lo tanto, por el delito de privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley, lo condeno a 10 años, o sea, 10 años de prisión federal. Por el delito de extorsión, lo condeno a 10 años. Por el delito de agresión con arma mortal, lo condeno a 5 años. Por el delito de perjurio, lo condeno a 5 años. Hizo una pausa para asimilar las cifras. Según las directrices federales de sentencia, algunas de estas sentencias pueden cumplirse simultáneamente. Tras considerar cuidadosamente la totalidad de su conducta, este tribunal dictamina que usted, Dean Miller, queda condenado a un total de 8 años y 6 meses en un centro penitenciario federal. No habrá posibilidad de libertad condicional. El garrote cayó con un chasquido seco y definitivo. Se acabó. Un murmullo recorrió la galería, un suspiro colectivo de alivio y reivindicación. El decano Miller se desplomó en su silla, sollozando, destrozado. La justicia, largamente demorada para sus numerosas víctimas, finalmente había llegado, y su veredicto fue mordaz, justo y absoluto. 6 meses después de la sentencia, las tranquilas calles arboladas de Oak Creek Estates lucían prácticamente iguales, pero los cimientos de la comunidad y del pueblo al que pertenecía habían sido alterados irrevocablemente. Dean Miller era ahora solo un número en el sistema penitenciario federal, despojado de su placa, su pensión y su libertad. Su casa, frente a la del coronel Jackson, se había vendido apresuradamente. El letrero de la calle, un símbolo persistente de la podredumbre, que se había erradicado del barrio. La caída de un oficial corrupto había desencadenado una cascada de cambios sistémicos. La investigación federal sobre el Departamento de Policía de Oak Haven había sido tan brutal y exhaustiva como se prometió. El Departamento de Justicia había implementado un decreto federal de consentimiento, un conjunto de reformas radicales que sometían al departamento a una estricta supervisión federal. El jefe Reynolds se vio obligado a jubilarse anticipadamente, y su carrera terminó en desgracia. Un nuevo jefe, un reformista de una ciudad más grande y diversa, fue nombrado con el mandato de sanear la institución. Las supuestas denuncias sin fundamento contra Miller
se reabrieron, lo que dio lugar a acuerdos civiles para las víctimas, financiados directamente con el presupuesto del Departamento de Policía. El mensaje era claro. El abuso ahora tendría un costo financiero tangible. Para el coronel Marcus Jackson, la vida había cobrado un nuevo ritmo de paz. Su familia se había reunido con él, y la casa ya no era una escena de crimen estéril, sino un hogar cálido y vibrante. Se había convertido en una figura discreta y respetada en el barrio. La gente lo saludaba cuando corría por las mañanas, no por miedo ni por deferencia a su rango, que nunca mencionaba, sino por simple y genuina vecindad. Irónicamente, el incidente había roto el hielo. Había obligado a la aislada comunidad a enfrentarse a una cruda realidad sobre sí misma y sobre el hombre en quien habían confiado para protegerlos. Una soleada tarde de sábado, casi un año después del incidente, el coronel Jackson estaba en el porche leyendo un libro. Levantó la vista al ver un camión de mudanzas, muy parecido al que lo había traído allí, pasar retumbando por la calle. Se detuvo en la entrada de una casa 2 casas más allá. Una familia joven salió, un matrimonio, ambos médicos, y sus 2 hijos pequeños. Eran negros. Una semana después, otra familia de ascendencia india se mudó a la casa que Miller había poseído. El barrio estaba cambiando, convirtiéndose en un reflejo más fiel del país del que formaba parte. Los muros invisibles que Miller había intentado controlar con tanta violencia se habían derrumbado. Jackson observaba a la nueva familia con una silenciosa satisfacción. Su postura no había sido solo por él mismo. Había sido por ellos. Por cada persona que alguna vez se sintió marginada. Había demostrado que la ley, cuando se aplica con valentía e integridad, puede ser un escudo para los inocentes. No solo un garrote para los poderosos. Sus acciones habían creado un espacio donde otros ahora podían sentirse seguros. El nuevo jefe de policía se había propuesto reunirse con él desde el principio, no como denunciante, sino como consultor. Juntos, habían ayudado a implementar nuevos programas de capacitación centrados en la desescalada, el sesgo implícito y el derecho constitucional. El Departamento de Policía de Oak Haven estaba en un largo camino hacia la redención, pero por primera vez en mucho tiempo, iba por buen camino. Rick Jennings, el joven oficial que testificó contra Miller, recibió una segunda oportunidad. Permaneció en la fuerza, con una actitud humilde y transformada por la experiencia. Un recordatorio constante para los demás oficiales del precio del silencio y la valentía de la verdad. La historia se había convertido en una leyenda silenciosa en los círculos jurídicos militares. Un caso práctico impartido en la escuela JAG sobre relaciones cívico-militares y la respuesta adecuada a la mala conducta oficial. Pero para Jackson era más sencillo. Se trataba de cumplir el juramento que había hecho de joven en West Point, de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros. Nunca imaginó que uno de esos enemigos sería su vecino de al lado, vestido de policía. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre su césped, ahora apacible, sintió una profunda gratitud. Había superado la prueba y no había flaqueado. Se había hecho justicia. Una comunidad se recuperaba y un nuevo amanecer, más esperanzador, amanecía en Oak Creek. La historia del oficial Miller y el coronel Jackson es, en esencia, un estudio de la psicología del poder. Las acciones de Miller no surgieron de la nada. Fueron el fruto podrido de un árbol cuyas raíces se nutrieron de la inseguridad y una necesidad desesperada de validación. Para un hombre como Miller, una placa no es una herramienta de servicio. Es una máscara de incompetencia. Veía el mundo como una jerarquía, y su mayor temor era estar en el último peldaño. Al aterrorizar a quienes percibía como más débiles, minorías, personas de barrios pobres, podía crear una ilusión de su propia fuerza e importancia. El coronel Jackson, un hombre de auténticos logros y una tranquila confianza, representaba todo lo que Miller temía en secreto no ser. La presencia de Jackson en su barrio no era solo una intrusión.
Era una afrenta personal al frágil sentido del orden y la autoestima de Miller. Su reacción violenta no se debió solo al racismo. Fue un intento desesperado y lleno de pánico por reafirmar su dominio sobre un hombre, cuya existencia misma desafiaba la suya. ¿Qué habría pasado si el coronel Jackson hubiera reaccionado de otra manera? Si hubiera respondido a la agresión de Miller con la suya propia. El resultado podría haber sido trágico. Miller, armado y enfurecido, podría haber apretado el gatillo, y la narrativa se habría distorsionado hasta convertirse en la historia de un policía héroe, obligado a defenderse de un sospechoso agresivo. Si Jackson no hubiera instalado un sistema de seguridad de vanguardia, todo se habría convertido en un caos de él dijo, donde la palabra de un coronel condecorado se enfrentaría al arraigado sesgo institucional que favorece a las fuerzas del orden. Su victoria no se basó en puños ni furia, sino en disciplina, estrategia y una fe inquebrantable en el mismo sistema que Miller buscaba corromper. Utilizó la arrogancia de su oponente como arma en su contra, permitiendo que Miller construyera su propia horca antes de entregarle con calma la cuerda. La historia sirve como un poderoso recordatorio de que el verdadero antídoto contra la tiranía, ya sea a gran escala o en una calle suburbana, no es solo la ira, sino la responsabilidad. Es la valentía silenciosa para decir que no, la sabiduría para documentarlo todo y la fe para confiar en que, si bien el arca del universo moral es larga, ciertamente se inclina hacia la justicia. Nos recuerda que los acosadores, en el fondo, son cobardes, y su poder se desvanece bajo la luz brillante e implacable de la verdad. ¿Cuál crees que fue el mayor error del oficial Miller? ¿En qué momento de la historia supiste que recibiría su merecido? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.